como lo decía el Tino el domingo pasado, ¿no? Es un honor compartir la palabra delante de esta congregación tan hermosa. Dale, un poquitito. Ahí no. Ahora sí. Gracias, Leo. Y lo que primero que quiero hacer es agradecer a cada uno de ustedes, porque son mis hermanos. Y la palabra enseña justamente que tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y quiero agradecerle a todos los chicos que están sirviendo hoy. Por ejemplo, vemos gente que más allá de que venimos acá, hay mucha gente que está trabajando desde temprano, a la cual le quiero dar gracias. Primeramente quiero ser agradecido con el Señor, ¿sí? Con todos ustedes, gracias por bendecirme a mí también con esas cosas que hacen, ¿no? Así que les doy gracias al Señor por todos ustedes. Y es la primera vez que voy a compartir la palabra acá en Los Hornos, a pesar de hace un montón de tiempo estar acá, ¿no? Y es un honor. Así que bueno, vamos a compartir palabra del Señor. Predispongan sus corazones, porque Dios nos va a hablar hoy. Como siempre lo viene haciendo, ¿no? Pero Dios tiene palabra. Les voy a pedir que busquen... Uy, está muy fuerte. Ahí, si podés proyectarlo en Nahue. Efesios, capítulo 5, desde el 15, y vamos a leer para adelante. Y antes de que leamos esto, estamos llevando una obra adelante en Villaliza. Para los que no me conocen, yo me llamo Emiliano, antes de me quiero presentar para los que no me conocen. Estamos llevando adelante una obra en Villaliza, junto con todos los chicos, con mi esposa, con Leo, está Dani, está Sandra, está Celes, ahí estamos, está Roxana. Hay un montón de personas que están trabajando. Así que de pasar también les pido sus oraciones. Acompáñennos, somos iglesia, somos uno. Y veníamos hablando en Villaliza y creo que de alguna manera estamos todos en un mismo espíritu, porque veníamos hablando exactamente de lo mismo que se venía predicando en este tiempo también acá en Los Hornos, ¿no? Y se trata, creo que puntualmente, de cómo estamos viviendo nosotros, ¿no? Apuntándonos a nosotros mismos para con el Señor. Más allá de lo que hagamos y demás, el Señor en este tiempo está mirando nuestros corazones. Así que quiero que podamos leer esta palabra así, que el Señor en oración me la dio para que la comparta hoy acá con ustedes. Y dice así, vamos del versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Muy bien? Sí. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que oremos un segundo, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre, te pido en esta tarde, noche, Señor, que vos estés ahora abriendo el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos, aún la mía, Señor mi Dios, y que esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor mío, cale a lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que vos estés obrando ahora en cada uno. También toma autoridad en las regiones celestes y reprendo todo espíritu de engaño, espíritu de confusión que quiera venir ahora a confundir nuestra mente, aún a distraernos, toda distracción, que ahora se vaya en el nombre de Jesús. Yo la echo fuera y te pido que podamos disfrutar de esta palabra y podamos hacerla nuestra, Señor, para poder vivir como vos querés que vivamos. Así que, amén, Señor. Amén. Si querés, bajale el hito al... estamos haciendo doble función, hay sonidista ahí. Ahí hay en el retorno, si querés bajarlo un poquito. Ahí está. Así no rebota. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Dios está mirando nuestro corazón en este tiempo. Y eso también es una especie de alerta, ¿no? Porque si Dios mira tu corazón es porque conoce todo. ¿Sí? Entonces lo primero que leemos en esta palabra, en el versículo 15, si querés, Nahue, proyectalo. El versículo 15 es el primero. Lo primero que va a dar acá el Señor, a través de la vida de Pablo, va a decir, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y dice directamente, no vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, ¿no?
Acá, bueno, el 16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y creo que todos sabemos que los días son malos, ¿o no? El día de mañana a veces, el día es malo. Los días son malos, este último tiempo los días son malos. Y la palabra lo va a seguir advirtiendo todo el tiempo, ¿no? Pero lo primero que está dando acá Jesús, en esta palabra a través de Pablo, está dando una advertencia para todos nosotros, hoy. Y dice justamente, tengan cuidado de su manera de vivir. Y dice, no vivan como necios, sino como sabios, ¿sí? Y habría que ver ahora cómo es vivir como un necio y vivir como un sabio, ¿no? Porque uno puede decir, yo no estoy viviendo como necio, yo soy sabio. O puede tener una postura, ¿no? Decir, yo no estoy haciendo malas cosas, para mí, yo estoy bien con Dios. Pero hay, de alguna manera, te puedes dar cuenta de cómo estás viviendo, ¿no? Y eso es lo que hoy quiero compartir también. Hay dos maneras de vivir, sabio y necio. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Vamos a buscar en la palabra de Dios. Mateo 7:24. Y quiero que empecemos a ver esto. Y abramos nuestro corazón para empezar a entender esta palabra, ¿sí? Sabio y necio. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿no? Esta es la parábola de los dos cimientos. Y volvemos a hablar, sabio y necio. Dos cimientos, la roca y la arena. Poneme también Mateo 7:26. Lo mismo, ¿no? Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, ¿no? Entonces tenemos dos cimientos sobre los cuales vamos a construir nuestra vida, o sobre los que estamos construyendo nuestra vida en el día de hoy. Uno es la roca, que es Jesucristo, ¿sí? Una vida sabia es una vida que está cimentada sobre la roca que es Jesús. Y una vida necia, obviamente, es una vida que está cimentada sobre la arena. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros que estamos parados sobre qué cimiento, no? Y hay unas cositas que podemos decir sobre eso, ¿no? Aquel que vive en obediencia a los mandatos del Señor, y hablo de obediencia, conoce al Señor y atesora las Escrituras en su corazón, está viviendo una vida sabia. Repito esto. ¿Vivimos en obediencia? ¿Conocemos al Señor? O sea, primero conocemos al Señor, vivimos en obediencia, conocemos la palabra, atesoramos esa palabra en nuestro corazón. Una pregunta que tenemos que hacernos hoy, y el Señor nos lo está diciendo en realidad. Cimiento firme, conocer al Señor, guardar las Escrituras en nuestro corazón, y obviamente el que atesora las Escrituras en su corazón las hace. Por eso ahí mismo el Señor dice, yo lo voy a comparar a un hombre prudente, que cuando uno busca esa palabra prudente, el sinónimo de prudente es sabio. Hay unas versiones que van a decir, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, yo conozco las Escrituras, sí, bárbaro. Sí, vivo en obediencia al Señor, bárbaro. Yo puedo decirlo, pero ¿quién conoce el corazón realmente? La realidad es que todos podemos de alguna manera caretearla, por así decirlo, pero el Señor es el que conoce el corazón de verdad. La segunda cosa es, bueno, ¿cuál es el cimiento de arena? Porque a veces hablamos sobre el cimiento de la roca, que es Jesús, pero que el cimiento de la arena, nadie pisa ese cimiento, o nadie está sobre ese cimiento. La vida necia es de aquel que cimienta sobre arena. Es aquel que no obedece al Señor. Se centra en sí mismo
vive para sí mismo y no tiene en cuenta al Señor. Tiene a Dios como el genio de la lámpara a su conveniencia. Conoce las Escrituras, porque las ha leído, las conoce, pero no la guarda en su corazón. ¿Sí? El hombre necio, el que está edificando sobre la arena, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, pero a fin de cuentas no la guarda en su corazón. Quizá no conoce al Señor tampoco. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Y es lo que vamos a ir viendo de a poco. Sí, yo creo que este día es un día para que reflexionemos, ahora que estamos empezando el año, y con todo lo que venimos hablando en los domingos anteriores, empecemos a sumar estas cosas para ver cómo estamos nosotros realmente este año. ¿Sí? ¿Por qué digo que tienen a Dios como el genio de la lámpara? Porque un hombre necio lo que hace siempre está pidiendo, Dios, dame. Y yo lo fui en algún tiempo también. Era como, bueno, yo sí conozco al Señor, el Señor me tiene que bendecir, porque la palabra dice que Dios es el que da, es el que bendice y es el que me ama. Entonces, como me ama y dice que es mi papá, yo tengo que ir y le voy a pedir todo para que me dé todo para mí, porque obvio, es mi papá, me tiene que dar todo lo que yo quiero. Y si no me da, me enojo, porque Dios me tiene que dar a mí. ¿Alguno se identifica con eso? ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Porque a mí me ha pasado. Siempre tendemos a veces a hacer esos mismos, ¿no? Entonces, conoces las Escrituras, sabes lo que dice la palabra, pero a veces no la guardás en tu corazón. ¿Y cómo sabes si no la estás guardando en tu corazón? La pregunta es, ¿cómo saber si no la estoy guardando en mi corazón? Porque no la hago. No hay más que esto, ¿no? Es tan simple como esto. Si yo hago la palabra, si la pongo en práctica, es porque la tengo acá, en el corazón. Eso creo que lo predicó Andrés hace un tiempo también. Y creo que lo venimos predicando hace tiempo también, ¿no? Cuando no hacemos la palabra, Dios nos dice, como decía en el versículo anterior, ¿no? El 7:26, es el hombre insensato y estás edificando sobre la arena y la arena se mueve. Cuando no guardamos la doctrina del Señor en nuestro corazón, estamos al horno, básicamente, porque no estamos siendo obedientes a Él. ¿O cómo vamos a ser obedientes a algo que no conocemos o algo que ni siquiera a veces nos interesa hacer? Entonces preguntémonos nosotros mismos si realmente tenemos la doctrina del Señor, si tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Si la estamos haciendo, si la estamos llevando a la práctica, somos prudentes. Ahora, si no la estamos haciendo, ya tenemos que empezar a ver, estoy pisando sobre la arena. Voy a dar algunas características también. Mírense a cada uno a sí mismo, ¿sí? Dijimos lo primero, que conoce las Escrituras, pero no la guarda en su corazón. Algunos son arrogantes, peleadores, soberbios, de mucha palabrería, muy poco pacientes, ¿sí? Se encienden rápido, ¿sí? O sea, no me gustó lo que me dijiste, chao, se pudrió todo. Mírense a sí mismos y miren si alguna de estas características que estoy mencionando son parte de ustedes. Y creo que no tiene que tener miedo de decir, bueno, sí, la verdad que yo a veces soy un poco soberbio, a veces soy esto, soy el otro. Bueno, si estás así, entonces ya sabes dónde estás empezando a pisar, o estás pisando hace rato. Y hay otra manera más, y esta sí, prestemos atención, en la que vamos a evidenciar si realmente estamos viviendo esta vida necia o vida sabia, ¿sí? Y vamos a buscar en la palabra. Gracias. Mateo 7:20. Y proyectalo, Nahue. ¿Cómo sé qué vida estoy llevando, no? O cómo puedo darme cuenta también de qué cómo estamos viviendo. Eso lo dice Jesús. Así que por sus frutos los van a conocer. Y ahí tenemos que empezar a preguntarnos qué fruto estamos dando, ¿no? Uy.
empecemos a preguntarnos esto, ¿no? Por sus frutos lo van a conocer, dice el Señor, por sus frutos, porque el árbol bueno, ¿qué fruto da? Da un fruto bueno, porque el árbol es bueno. Un fruto malo, ¿qué fruto da? Un árbol malo, perdón. Da un fruto malo. ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? Eso lo dice la palabra, ¿no? El fruto bueno puede dar... No. Entonces, por sus frutos van a conocer a los que son realmente, por así decirlo, cristianos, hijos de Dios. Hay mucha gente que hace el bien, y yo, de hecho, me acuerdo cuando tocábamos con las bandas, había un amigo de ahí de las bandas que también, vos los veías y era, no sé, vos lo veías y era más cristiano que nosotros. Porque veías cómo ayudaba a los demás, cómo iba para allá, te traía las cosas, te daba lo que, no sé, que no tenía, te lo daba igual. Y vos lo veías y era un ejemplo para todos. Nosotros decíamos, ojalá que parece más cristiano que nosotros porque mirá las obras que hace, las cosas que hace. ¿Hay gente muy buena? Sí, lo hay. ¿Importa realmente eso? Dios ve tu corazón. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. Empecemos a mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Podemos ser muy buenos, pero eso puede no servirnos para nada. Entonces, una de las maneras de evidenciar cómo está nuestro corazón es esto. Los frutos que tenemos, los frutos que estamos dando. Esto nos va a dejar en evidencia a cada uno de nosotros, frente a, no solo a los hermanos, sino con la gente del mundo. Todos los que están alrededor de tu trabajo, con quien sea que te juntes, ellos van a ver tus frutos, van a ver las cosas que vos haces, van a empezar a mirar tu vida y te van a empezar a, este es cristiano. A ver. Y ahí es donde se va a ver tu vida realmente. Porque yo acá puedo decir, soy el mejor cristiano del mundo, hago esto, hago el otro, puedo servir, puedo tocar acá la guitarra, puedo hacer cualquier cosa, puedo estar predicando acá. Pero ¿quién conoce mi vida íntima? El que más conoce mi vida íntima es el Señor. Y el que se meta en mi vida íntima va a ver cómo yo vivo. ¿Y qué se va a llevar de eso? ¿Sí? Por sus frutos lo van a conocer. Los sabios llevan el fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Alguien me puede mencionar un fruto del Espíritu? Uno. Bondad. ¿Cuál más? A ver, otro más. Templanza. ¿Cuál más? Otro más. ¿Cuál? Paciencia. Amor. Gozo. ¿Qué más? Otro más. Sigan tirando. Paz. ¿Cuál? Benignidad. Todo lo que estamos mencionando son cosas que salen ¿de dónde? Del amor. Sí, también. Una acción más que un fruto. Pero todas esas cosas que salen de nuestro corazón, por ejemplo, la benignidad, la paz, la paciencia, el gozo, el amor, o sea, todo viene desde parte de Dios. Porque es algo puro. Por ejemplo, yo digo amor. Es lo más puro que existe el amor. Y el Señor lo dice, Él es el amor. Básicamente, Dios es amor. Ahora, esos frutos que estamos mencionando recién, ¿son parte de tu vida? Esa es la pregunta de hoy también. Esos frutos que estamos mencionando, ¿son parte de tu vida? Miremos a nosotros mismos, miremos si esos frutos están en nosotros. Ahora los necios, ¿qué frutos van a llevar? ¿Y de dónde salen los frutos que lleva un necio? Y vamos a mencionar algunos frutos de la carne, hablando de la carne, ¿no? Díganme algunos, un fruto de la carne. Fruto de la carne. Ira, contiendas, maldad. ¿Qué más? Envidia. Y podemos poner todo el pecado, ¿no? Básicamente. Ahora, esos frutos que estamos hablando recién, ira, enojo, en vez de tener paciencia, que es lo contrario, la ira, de ser impaciente, todo eso es un fruto de la carne.
Y ahí tenemos que mirar nosotros en nuestro corazón a ver si esos frutos son los que están saliendo de nosotros. Y esos frutos quizás solamente los conozca alguna persona íntima o obviamente el Señor, ¿no? Podemos llevar esos malos frutos con nosotros también. Y esos son los frutos que va a ver las otras personas. Sobre todo si estás trabajando con personas del mundo y llevas esos frutos dentro tuyo, cuando las personas del mundo vayan a ver esos frutos en vos, lo más probable es que digan: para mí Dios no existe y no quiero saber más nada con lo que vos crees. Porque eso es una mentira. Porque no estás viviendo lo que decís. ¿Les pasó alguna vez eso? Eso es lo que pasa cuando uno lleva el fruto de la carne. Eso es que estás cimentando sobre la arena. Y quizás hoy estés cimentando sobre la arena. Y cuando uno se para sobre la arena, o una arena movediza, vamos a decirlo, cuando venga el agua, ¿qué va a pasar? Alguien que haya ido a la playa. Te parás en el agua, por ejemplo, cuando viene la marea, ¿qué pasa? Te empezás a hundir, ¿o no? Se te tambalean las piernas. Te lleva el agua. Chau. Y la parábola justamente que hablamos recién va a decir: cuando vengan los vientos, cuando soplen, den contra nosotros, no se va a mantener en pie la casa nuestra. No se va a mantener en pie. Así que si estamos llevando esos frutos, tenemos que salir de ahí. Hoy. Ya. A veces necesitamos que nos lo digan. No sé si alguna vez alguien vino y le dijo: che, lo que estás haciendo, ¿cómo puedes vivir de esta manera? No puedes. Y es horrible a veces que uno venga y le digan eso. Pero a veces quizás eso es necesario para que nos demos cuenta dónde estamos parados. Sí. Entonces, vamos a buscar Lucas 6:45. Nahue, ¿me acompañás? El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y esa es la segunda cosa que quiero decir. Lo primero que hablamos es algo interno, no algo desde tu corazón. ¿Qué fruto estás dando? Y lo segundo, ¿cómo estás hablando? ¿Qué sale de tu boca en este último tiempo? En este año, empezó el año 2020. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás hablando? Acá somos todos cristianos, por ejemplo, y podemos hablar: bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Te bendigo. Dios te bendiga. Pero cuando voy al trabajo, también tengo que ser así. No puedo tener otra vida. No puedo ser distinto acá que en otro lugar, con amigos, insertado en el mundo, mismo llevando un trabajo adelante. Yo no puedo hablar de esa manera. ¿Qué estás hablando hoy? Es la pregunta, ¿no? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De lo que abunda en tu corazón es lo que vas a hablar cotidianamente de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿O qué es lo que está predominando en nuestra boca? ¿Enojo? ¿Estoy todo el día enojado, por ejemplo? ¿Estoy diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con Dios? Todo el tiempo. Es de lo que hablo todo el día. Y hasta que alguien venga y me diga: che, para un toque con lo que me estás diciendo. Che, no quiero escuchar más lo que me estás diciendo. ¿Vos sos cristiano? Una vez me tocó, hace un montón de tiempo, hablar con un hermano en el que me pasó algo muy similar. Y le tuve que decir, con todo el amor del mundo: no podés estar hablando así. Porque era realmente una vergüenza como estaba hablando. Como alguien del mundo, y peor todavía. Y uno dice: pero el domingo vas a levantar las manos en la iglesia y después estás insultando de la peor manera, estás tratando mal a todo el mundo, no te importa nada, ¿hablas? No. Y el hermano se enojó, pero después del tiempo se arrepintió. Y fue un buen fruto, a fin de cuentas. Entonces, si hoy estás hablando mal, la pregunta es: ¿de qué estás hablando, no? Entonces, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y hay dos cositas, ¿no? Que ambos, tanto el necio como el sabio, van a ser probados este año. Andrés lo dijo. No sé si el domingo pasado, bueno, el Tino también lo dijo el domingo. Este año Dios nos va a probar otra vez. Otra vez prueba.
Otra vez nos va a probar el Señor. Pero ¿sabes para qué nos va a probar el Señor? Para ver qué frutos hay en tu corazón. Para ver qué es lo que hay. Como cuando llevó a Israel hasta el monte y le dijo, los traje acá para probar a ver qué hay en su corazón. A ver si realmente están acá porque me aman a mí, o si están acá nada más porque es un escape, no sé, para sentirme mejor. No. Este año lo va a hacer para probarnos de verdad, para ver si estamos cimentados sobre esta roca que es Jesucristo. Entonces, ambos van a ser probados, pero al sabio, todo eso, esas pruebas que vengan, esas cosas que le van a pasar, le va a ayudar para bien. Van a venir pruebas, quizá vengan las mismas pruebas para unos y otros o distintas, pero al sabio todo le va a servir para bien, como cantamos en la canción Leo, por ejemplo, todo es para bien, todo es para bien, aunque sean cosas malas. El sabio lo toma, entiende que viene de parte de Dios esa prueba y sabe usar eso justamente para su bien. Ese es un hombre sabio. Viene el viento con todo, pega con todo, pero se mantiene firme. Está clavado ahí en la roca firme, no se mueve, por más que venga lo que venga. Ese es un hombre sabio. Y van a ver, los demás lo van a ver a eso. Cuando pega ahí con todo, va a decir, mira cómo le está pegando las olas, pero está firme y no se mueve. Y lo van a empezar a ver y van a decir, ese es un hijo de Dios. Y también, ¿saben quién lo ve en eso? El diablo lo ve. Ve que está parado en la roca. Y ve y te dice, ese es un hijo de Dios. Por ahí mantengámonos un poco lejos porque está... En cambio el otro, al necio, todo lo que le pase con las pruebas le va a ser ocasión para apartarse de Cristo. Hasta lo más mínimo. Por ejemplo, vino un hermano y se enoja conmigo y me dice, no, vos sos no sé cualquier cosa. Me enojo con mi hermano y digo, bueno, entonces yo no vengo más a la iglesia, yo no fue con Dios todo, mirá cómo me trataron, no hay amor, no hay esto, no hay el otro, mirá, chao, me voy a parte del Señor. Porque en la iglesia me tratan todos mal. Entonces me voy a otra iglesia para probar a ver si tengo mejor suerte de una manera y me vuelve a pasar lo mismo. Y todo me es ocasión para apartar del Señor. Esa es el cimiento, el famoso cimiento de la arena. Me dicen algo, me enojo, me pongo mal y me voy. Chau Señor, chau todo. No importa, y acá no importa si vos sos un misionero de años, si viniste 20 años a la iglesia, te pasó una y te fuiste, entonces estás más cimentado sobre la arena. Porque cuando chocó la ola, te llevó. Y esto es muy importante que lo tengamos sabido. Porque es lo que vamos a mantener firme cuando empiezan a venir las pruebas. Y el Señor es el que está hablando. Más allá que sea yo, acá puede venir cualquiera a traer palabra del Señor. Por eso estoy yo acá. Pero Dios está hablando. A través de cualquiera puede hablar. Hoy está hablando a través de mí. Pero no me miren a mí. Miren la palabra, miren lo que está diciendo Dios. Entonces todo para el sabio le es para bien. Y para el necio todo para apartarse del Señor. No me das, el Señor no me... No, yo oré tanto y el Señor no me dio nada. Ya fue, no le pido más nada. Me aparto porque es toda una mentira. ¿Escucharon eso alguna vez? Otra cosa que la palabra nos enseña en este parrafito que estábamos leyendo hoy. El versículo 17, ¿me lo buscás, Nahue, de Efesios 5? Efesios 5:17. El versículo 17 va a decir, por tanto no sean insensatos, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Me quiero detener 2 segundos acá, porque esto es muy importante. Veníamos hablando de cómo estás viviendo, los 2 cimientos. Ahora, ¿entendemos la voluntad del Señor? Es una pregunta, ¿no? ¿Entendemos la voluntad del Señor? Y no hablo de la voluntad divina y total del Señor, porque eso no lo vamos a entender nunca. Como, ¿por qué envió a Jesús a morir en la cruz? Por nosotros, por amor. Lo hizo por amor, pero el pueblo no puede entender. Esto habla de, ¿entendemos lo que la palabra está expresando en su voluntad? O sea, ¿qué está diciendo la palabra? ¿Entendemos eso? Y acá puse esto, para entender la voluntad del Señor necesitamos conocer y pasar tiempo con el Señor.
Es elemental eso, básico, el ABC de la vida cristiana. Conocemos al Señor y tenemos que pasar tiempo con Él. Y uno de los mejores ejemplos que puedo dar es Jesús mismo. Porque Jesús pasaba todo el tiempo con el Padre. Él estaba conectado, y lo venimos hablando en Villariza, ¿no? Estar conectado con el Padre. Él estaba todo el tiempo conectado con el Padre. Todo el tiempo. Incluso dice la palabra que Él separaba un tiempo para estar a solas con el Padre, para irse a orar. Y vamos a buscarlo eso. Mira, Lucas 5, del 15 al 16, una web. Ese no, ahí está, mira. Esto es lo que dice la palabra en Lucas. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más. Era famoso Jesús. De modo que acudían a Él multitudes, miles de personas, para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Imagínense la cantidad de gente que se reunía para ver a Jesús. Era una locura total. Sigue el 16. Y dice Él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para orar. ¿Y por qué hacía esto Jesús? O sea, nunca se preguntaron por qué Jesús hacía eso. Estaba lleno de las multitudes, imagínense, no estaba plagado, así una isla llena de personas, un poco más. Todos para ser sanados con enfermedades grosas, ¿no? Y Él sabía que tenía que atenderlos a todos. Pero también se tomaba su tiempo y decía, paren un cachito, me voy a orar. ¿Y por qué hacía eso Jesús? ¿Nunca se lo preguntaron? Y la respuesta es bastante básica, ¿no? Él buscaba al Padre porque quería conocer qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué sigue, Señor? Es como si Él se plantaba y le decía, bueno, Señor, ¿ahora qué tengo que hacer ahora? ¿Me voy para otro lado? ¿Sigo, paro, me quedo acá, sano a todos y después me voy? Él hacía todo orando. Primero oraba, antes de cualquier cosa. Y es elemental que nosotros hagamos lo mismo también hoy. Es elemental que nos pongamos a orar antes de hacer algo. Y lo hacemos eso. Creo que es una costumbre que a veces muchos hemos perdido. Y a mí me incluyo porque me ha pasado muchas veces. Era como que primero iba a hacer algo y después, cuando me iba todo mal, ahí me ponía a orar. Porque decía, uy, se me fue todo mal. Tenía que hacerlo y después el Señor me decía, no tenías que hacerlo. En vez de, tenías que haber primero venido acá donde estoy yo, a orar. A preguntarme a ver si realmente yo te digo que lo hagas o no. Y muchas veces vivimos así. Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Desde que él fue chico, fue lleno del Espíritu Santo después, y él empezó su ministerio, y él no tenía una Biblia, él no tenía la palabra de Dios para decir, bueno, ahora camino por allá o por acá. No existía la Biblia todavía. Estaba el Antiguo Testamento nada más. Pero el Nuevo Testamento es lo que Jesús hizo. ¿Y cómo sabía Jesús todo lo que tenía que hacer? Él conocía las Escrituras, si bien, obviamente. Él sabía que la Biblia, el Antiguo Testamento hablaba sobre él. Pero aún así él conocía perfectamente la voluntad del Padre y estaba completamente seguro de lo que tenía que hacer. ¿Y en qué nos damos cuenta de esto también, no? Es que él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y cuando estaba ahí en el Getsemaní, un tiempo antes de que lo entreguen, que Jesús le pide a los discípulos, oren, para no caer en tentación. Oren, ¿viste? Y él se va a orar, aparte. Y dice la palabra que él estaba ahí orando y que sudaba gotas de sangre del temor que tenía y el miedo que lo habían agarrado, porque obviamente, imagínense ustedes, si le dicen, ahora tenés que te van a llevar para allá, te van a matar a latigazos, te van a hacer esto, te van a hacer el otro, vas a sufrir de una manera terrible y vas a terminar, tenés que morir, te van a crucificar ahí arriba de la peor manera y vas a tener que morir. ¿Cómo se sentirían ustedes ante esa situación? Una pregunta, ¿no? Pero no me la contesten. Jesús sudaba gotas de sangre, dice la palabra. El miedo, el terror tenía, porque cualquiera lo tendría. Uno puede decir, pero era Jesús. Creo que nosotros nos morimos antes, nos agarra un infarto. Pero Jesús estaba ahí y lo que le dice al Padre en ese momento te da a entender perfectamente de que él estaba conectado con el Padre todo el tiempo. Porque cuando él va a orar, va 3 veces a orar. Y le hace una pregunta al Padre, que ustedes ya la saben. ¿Qué le dice Jesús? Ahí en Getsemaní, el Padre. Alguien que me lo diga. ¿Qué ora Jesús? ¿Qué le pide al Padre?
Si es posible que pase de mí esta copa, le dice Jesús. Y Jesús sabía que esa copa no podía pasar. Él le pregunta, porque lo pregunta en su carnalidad, diciendo, ¿es posible que pase esta copa? ¿Es posible que yo no tenga que morir allá? Pero él dice algo. Dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso creo que es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, porque es todo para nosotros. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál era la voluntad en ese momento? Tenés que ir a morir a la cruz. Tenés que ser castigado. Tenés que sufrir de la peor manera. Vas a estar ahí, colgado. Terrible. Hay un libro que habla sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz y describe cómo estaba Jesús colgado en la cruz y lo que le pasó internamente a él con todas las cosas que le hicieron. Y si ustedes leen ese libro, creo que te aterrás de lo que Jesús sufrió por nosotros. Y él dijo, hágase tu voluntad. No importa si tengo que hacer eso. Que se haga tu voluntad, no importa la mía. Y eso tiene que ser nuestra oración de todos los días. Otro que hace lo mismo y que también es un gran ejemplo, y es el único que dijo que se atrevió a decir, imítenme a mí porque yo soy imitador del Señor, de Jesús, es Pablo, que también le va a pasar algo similar. Busquemos Hechos 9:16. ¿Lo tenés ahí? Para resumir un poco, ¿no?, la historia, ¿no? Cuando Saulo se convierte, antes de transformarse en Pablo, ¿no?, envía el Señor a Ananías a que le imponga las manos a Pablo para que él recobre la vista, ¿no? Y la palabra enseña también que Pablo dice que estaba orando. O sea, él no estaba así quieto, ¿viste?, diciendo, bueno, yo estaba... Dice que él estaba orando a Dios. Esto, acuérdense, o sea, él no conocía a Jesús, o sea, conocía su fama nada más. Él no lo conocía en su interior. Había hablado de Jesús y para él era un blasfemo. Y de repente él estaba orando a Dios porque era justamente un judío. Y los judíos oran. Ellos conocen la palabra, son conocedores. Y Saulo era uno de los más conocedores. Era un fariseo de primera categoría. Él estaba orando y justamente va a decir el Señor que yo le mostré a él en una visión lo que iba a pasar. Que alguien va a venir que se llama Ananías, que va a entrar. Y en Hechos 9:16 va a decir esto. Yo le mostraré, cuando lo llama Ananías, ¿no? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Eso es lo que Dios le mostró a Pablo. Yo creo que en ese momento en el que él estaba orando, Dios le estaba mostrando esto. Le estaba revelando su voluntad para con él. Le estaba mostrando el camino. Porque mismo Jesús se le presentó a Pablo. Y le estaba mostrando el camino que va a seguir. Ese es el camino que tenés que seguir, Pablo. Va a tener que padecer por mi nombre. Y bastante. ¿Y Pablo qué hace? Se bautiza y al toque, la palabra nos va a decir que se puso a predicar el evangelio. Empezó a ir a la sinagoga, empezó a hacer esto, empezó a hacer lo otro. ¿Por qué hizo eso Pablo? ¿Por qué hizo eso Pablo? Estaba completamente loco, ya lo sabemos, sí. Estaba loco. ¿Pero por qué? Fue a las sinagogas específicamente a orar, a predicar la palabra de Dios, a mostrar, y decía que refutaba para enseñar que Jesús era el Mesías. ¿De dónde vino todo eso? Esa sabiduría que de repente apareció y ahora tengo que predicar al Mesías. Tengo que ir a la sinagoga judía para hacerlo. Es porque él también buscó a Dios. Y él también conocía perfectamente la voluntad de Dios. Sabía todo lo que tenía que hacer. Y sabía que iba a padecer de la peor manera también, por causa del nombre de Jesús. Y lo ves en todo, en Hechos lo vas a ver perfectamente. Lo apedrean, le pasa, naufraga, está en prisiones, sufre terriblemente también lo mismo. Muy similar a Jesús. Entonces él entendió perfectamente cuál era la voluntad del Padre, ¿no? Y eso también lo dice la palabra. Buscate 1 Corintios 1:1, para que vean que no estoy diciendo una locura, ¿no? Dice Pablo, él se presenta, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, bueno, y nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué fue llamado Pablo? Dice, por la voluntad de Dios, él conocía la voluntad de Dios. Completamente. En ambos ejemplos, porque hay muchos más, ¿no?
Los dos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Y ahora la pregunta para nosotros, tengo varias preguntas, ¿no? Pero los voy a llenar de preguntas para que se las lleven hoy acá. Y que el Espíritu Santo les hable. Cuando se vayan a acostar la noche, estas preguntas empiecen a sonar ahí. La primera pregunta es, ¿pasamos tiempo con Jesús? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Pasamos realmente tiempo con Jesús? Y esto no estamos hablando de que nos postramos a orar y estamos 50.000 horas orando. No se trata de eso. ¿Pasamos tiempo con Jesús? Yo creo que me entiendan lo que voy. ¿Conocemos su voluntad? O sea, ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Conocemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Otra pregunta más. ¿Estamos siendo obedientes si el Señor nos mandó a hacer algo? Y esto de conocemos su voluntad, ¿no? ¿Cómo puedo conocer yo la voluntad de Dios para mí? A veces uno se pregunta, bueno, ¿qué querrá Dios con mi vida, no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo me lo pregunté 40.000 millones de veces. Al principio, cuando me convertí, dije, ¿qué querrá el Señor de mí? ¿Viste? Y esto y lo otro. Y me hacía como un misticismo, ¿viste? A ver qué pasará, ¿viste? A ver qué el Señor... Y la realidad es que yo tenía que postrarme a buscarlo, tenía que orar, tenía que estar con Él. Era lo que no quería hacer, porque eso consume tiempo. Tengo que orar. Nah. El Señor mostrará lo que... Ya revelará su voluntad. Esa típica, ¿viste? A veces la hacemos como, bueno, el Señor ya mostrará lo que tiene que hacer. Sí, está bárbaro, pero vos lo estás buscando. Esa es la pregunta. Lo estamos buscando. Conocemos la voluntad de Dios y a veces para conocer la voluntad del Padre también tenemos que leer la palabra. En la palabra se nos expresa lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando entendemos lo que el Señor quiere hacer, ¿estamos siendo obedientes a eso? Como Jesús. Nos va a pasar en algún momento que digamos, pase de mí esta copa, Señor, no quiero. Vamos a enfrentar esas situaciones. No al nivel, quizás, no, ojalá, ¿no? Que Dios no quiera que tengamos que padecer persecución. Pero si el día de mañana pasara, es lo que yo les digo a los chicos en Villariza también, ¿no? Y siempre me hago esa pregunta, si viene una persecución el día de mañana, vienen acá te dice, bueno, todos los que creen en el nombre de Jesús van a ser ejecutados todos. Pónganse de pie todos los que son cristianos. ¿Quién se pondría de pie? Ahora no tenés más Biblia, le sacamos la Biblia, no puede. El que tenga una Biblia en la mano va preso. ¿Qué hacemos? Ahí creo que tenemos que estudiar la palabra para tenerla acá, como hacen muchos hoy. Entonces, es necesario y es elemental que conozcamos la voluntad del Padre para con nosotros, y obviamente la voluntad general del Padre. Él ya dijo, hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Eso ya lo sabemos todos. O sea, es obvio que tenemos que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, tenemos que hacer eso. Todos ya sabemos eso. En donde está tenés que predicar. Pero el Señor tiene cosas particulares, como le pasó a Pablo. Él dice, soy llamado a ser apóstol y vas a tener que padecer por mi nombre, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Y no todos somos Pablo. A veces, siempre, no me acuerdo con quién hablo, creo que con mi esposa, de que no todos somos Pablo, no todos somos Pedro, no todos somos Juan. O sea, acá está Mati, y Mati tiene una voluntad del Señor. El Señor va a hacer algo con él. Quizá algo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer para el Señor. Y quizá Dios lo esté llamando para hacer algo hoy. Ahora, está en Él después recibir esa palabra y decir, yo lo voy a hacer, Señor, sí, voy a ser obediente a esto. O sea, a Gaby, a cualquiera de nosotros. Pero ¿cómo vamos a escuchar esa palabra de que el Señor diga, sí, tenés que ir a hacer esto? Es porque tenés que estar conectado con Él. Si no estás conectado, olvídate que el Señor te va a decir, puede en su misericordia, porque obviamente para Dios no es nada imposible, pero no esperemos a eso, que en su misericordia el Señor de repente te tenga que usar así como, dale, vamos, ¿viste? No, busquémoslo a Él para que Él nos muestre el camino por el cual debemos andar. Lo dice el Salmo 32:8. Perfectamente lo dice. Que Él nos va a mostrar el camino por el cual tenemos que andar. Él nos va a mostrar el camino por el cual. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Buscándolo. Espero que haya quedado claro un poco esto, ¿no? Después, ser lleno del Espíritu Santo. Otra cosa elemental para la vida cristiana. No estamos hablando de cómo tenemos que vivir. Y acá en la palabra, no voy a buscar Efesios 5:18. Va a seguir diciendo esto, ¿no? No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, ¿no? Obviamente. Al contrario,
sean llenos del Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo, obviamente. Entonces, ¿por qué dice eso también, no? De alguna manera, no se emborrachen con vino, sino que lleva al desenfreno, dicen, sino sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y acá tenemos que ver algo muy importante, que una de las características de todos los hombres y mujeres de Dios de la Biblia, y esto búsquenlo después, es que a pesar de sus debilidades, a pesar de todas las cosas que pueden haber tenido, estaban llenos del Espíritu Santo. Todos. Ustedes buscan después, hay unas páginas de internet donde vos podés buscar la palabra Espíritu Santo o lo que sea, y busca los versículos en los que va a aparecer toda la palabra, cuando va a decir llenos del Espíritu Santo. Y vas a ver una lista enorme. En toda la palabra vas a ver, y fue lleno del Espíritu Santo, y estaba lleno del Espíritu Santo y habló, y así. Fue lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo es elemental en la vida de un cristiano. Ahora, ¿por qué? Entonces, gracias a esto, gracias al Espíritu Santo, todas estas personas que mencionamos en la Biblia, que vos ves y decís, ¿cómo hizo para hacer esto? ¿Cómo hizo para hacer el otro? Bueno, todos pudieron sortear los obstáculos que justamente el mismo Señor les puso para que los sortearan. Lo hicieron porque estaban llenos del Espíritu Santo. No hay manera de que vos hagas las cosas fuera de la voluntad del Señor, sin el Espíritu Santo. Cuando hagas eso sin el Espíritu Santo, cuando hagas ciertas cosas, lo más probable es que te vaya muy mal. También lo he comprobado. Es como el Espíritu Santo diciéndote una cosa y vos en tu carne diciendo yo voy a hacer otra. Porque no, a mí no me parece que tengo que hacerlo así, a mí me parece que tengo que hacerlo de otra manera. No funciona. Y te das la cabeza contra la pared y te duele bastante. Y lo digo por experiencia propia. Entonces es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, porque para eso está. Buscate Juan 14, 26, Nahuel. Creo que lo tenés por ahí. Esto es súper importante y también básico, ABC. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y subrayemos eso, dice, les enseñará ¿qué? Digámoslo todo, todas las cosas. Y les hará recordar ¿qué? Todo lo que le dijo ¿quién? Jesús. La palabra. Jesús. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado con una misión también. Es parte de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús va a decir en la palabra que les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y Jesús se fue con el Padre, está sentado a la diestra del Padre, pero Él nos dejó al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Justamente esto. Él nos enseña todas las cosas. Ahora, cuando yo leo la Biblia y tengo el Espíritu Santo, puedo ver en la palabra y el Espíritu Santo es el que me va a revelar lo que dice acá. Yo puedo estudiar la palabra. Yo te digo, conozco mucha gente, eruditos bíblicos, que vos te citan toda la Biblia de memoria, literalmente. Se la saben toda. Vos le preguntás los versículos, todos saben perfectamente todo. Son eruditos bíblicos, pero no creen en el Señor. Vos decís, pero leyó toda la palabra de pe a pa, se la sabe toda literalmente. Te cita los versículos bíblicos, pero no cree. No puede entender la palabra, no se le fue revelado. ¿Por qué no se le fue revelado? Porque eso es un trabajo del Espíritu Santo. Ya saben lo que hace el Espíritu Santo. Es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que dijo Jesús. Y acá voy a decir algo que se me vino hacia la mente, una anécdota que tuve yo hace un montón de tiempo. Cuando acá dice, les enseña todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, yo me pasó una vuelta que estaba hablando con una persona predicándole el Evangelio y yo no había leído una palabra y el Señor me hizo hablar una palabra. Y yo nunca la había leído. Literalmente estaba hablando y le estaba predicando el Evangelio y en ese momento el Espíritu Santo me pone una palabra y yo se la digo a la persona, que obviamente la persona queda como
fue tremendo porque fue el Espíritu Santo. Y yo no la había leído nunca. Después cuando empecé a leer la palabra, me acuerdo que fue una vuelta que acá en Los Hornos hicimos una campaña de lectura bíblica para leer toda la Biblia, me acuerdo, de principio hasta fin, y en un momento me encontré con esa palabra, fue tremendo, para mí fue como, esto yo se lo dije a una persona y nunca lo había leído. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Es posible realmente eso? Es posible. Él va a recordar todo lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo habla. Y es real y es necesario. En ese momento, cuando el Espíritu Santo me dio esa palabra, era necesario que sea esa palabra. Entonces, ¿es necesario el Espíritu? Es totalmente necesario. Y Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu, y Él les va a revelar, también dice en unas buenas versiones, la verdad completa, o todas las cosas. Entonces, otras preguntas más nos pueden surgir acá, ¿no? Acá dice, por ejemplo, puse yo justamente, no podemos seguir viviendo guiados y llenos de otras cosas que no sea el Espíritu Santo. Y el vino del que habla anteriormente, ¿no? Dice, no se embriaguen con el vino, en el versículo 18, no es más que todo lo que te lleva al desenfreno, al pecado y a desenfocarte de Dios. Uy, perdón. Ese vino del que está hablando es eso, justamente. No se trata solamente de que me tomo un vino y quedo borracho y entonces por eso me desenfreno simplemente y ya está. Acá está expresando algo mucho más profundo. Y ese vino, voy a nombrar algunas cosas y no me odien, pero voy a decir algo porque esto es real y esto es de parte del Señor. Voy a dar unos ejemplos del vino, lo que te desenfoca. Y a veces, muchas veces estamos llenos, por ejemplo, de religión, fútbol, vanas filosofías, política, y puedo seguir mencionando otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque todas esas cosas a veces nosotros nos llenamos de eso. Nos llenamos, por ejemplo, tengo varios hermanos que han dado testimonio sobre, por ejemplo, eran fanáticos del fútbol y era tan fuerte la emoción del fútbol y lo que producía el fútbol en el corazón que se iban ahí, se mataban a piñas, que hacían esto, que odiaban a un montón de gente, o odiaban a un hermano, porque por ejemplo yo soy de River y vos sos de Boca, y yo tengo tanto odio en mi corazón hacia los de Boca que te odio y no te puedo ni ver. Y era más fuerte esa llenura que tenían que el Señor. Y eso causa que te apartes de Dios, básicamente. Es destructivo, es satánico. Y es lamentable a veces. Cuando menciono un montón de cosas, la religión lo mismo, ¿no? A veces a la gente le interesa más la religión, o hablar de mi iglesia, porque estoy con la mejor iglesia, porque mi pastor es el mejor del mundo, y esto y el otro, y allá, y allá, y allá. Y sí, bárbaro. Y estás hablando, y tu boca habla de eso, porque estás lleno de eso. Ahí volvemos a lo mismo a la palabra, ¿no? De ¿qué habla tu boca? ¿De qué estás hablando? Ahí te vas a dar cuenta. Esta persona que mencioné del fútbol. Todo el tiempo era fútbol, ¿entendés? Era como, se despertaban a la mañana, parecía literalmente que se levantaban y decían, no, porque hoy estaba el partido de Boca, y mañana y ya, y el fixture, y esto y el otro, y ya, y su vida pasaba completamente por el fútbol. Ahora tenemos que ir el domingo a la iglesia, pero capaz que como un poco, me hace acordar un poco a los Simpsons cuando estaba Homero con el coso escuchando el partido de fútbol mientras está predicando, ¿no? Era así. Y es tremendo. A veces uno parece re tonto, pero a veces está eso en nuestro corazón. ¿Quién conoce eso? El Señor. Él sabe. Y es un problema que sepa, porque si Él sabe, estamos al horno. Estamos pisando ¿sobre qué? Sobre la arena. Entonces, todo lo que ocupa el lugar del Señor es ese vino que te lleva al desenfreno. Y es el mejor ejemplo que voy a decir. 2 personas que se matan a palo por un cuadro de fútbol. 2 personas que se matan a palo por la política. Por vanas filosofías, por decir, yo creo que esto es así, pum, 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 y se matan a palo, se odian. Y a veces hasta predican de eso, del fútbol, de la religión, la política y las vanas filosofías. Por supuesto, no es que estas cosas están mal. Si yo puedo hablar de alguien de política, puedo hablar de alguien de fútbol,
puedo discutir sobre alguna filosofía. De hecho, si el que estudia filosofía va a tener que ver un montón de filosofías vanas, porque las tiene que estudiar. No es que están mal en sí mismas. Están mal cuando uno se llena de eso. Y eso ocupa tu corazón. ¿Y cómo te das cuenta si los tenés? Fíjate cómo hablas. ¿O qué estás hablando todo el día? Entonces las preguntas son estas. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Hablas con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, aunque no lo crean, por ahí no sé si alguien lo escuchó, pero el Espíritu Santo habla también. Es una persona. ¿Nunca les ha pasado que el Espíritu Santo a veces te para y te dice, acordate de esto? A mí me ha pasado 1000 veces. Estás así y de repente, ¿te acordás de esto? Esa voz en tu cabeza, o eso que te pincha en el corazón, cuando a veces te dice, esa persona que está allá, anda a predicar el Evangelio, anda a hablarle de mí, decirle esto. Ese es el Espíritu Santo, habla. Y te escucha también. Hay una palabra, ahora no la tengo acá, pero que van, creo que fue a Bitinia, se van dirigiendo Pablo porque iban a predicar el Evangelio, van así reservados, y el Espíritu Santo habló y dijo, ahí no vayan. Dice el Espíritu Santo. Habló. Entonces, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo también? Y ahí me pongo en jaque, ¿no? Porque uno dice, pero yo hablo con Jesús. Sí. Pero el Espíritu Santo también está acá. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga y Él les enseñará todas las cosas y les recordará. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Y otra pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo de Dios? Porque lo podés recibir y la palabra dice que justamente si nosotros se lo pedimos, Él nos va a dar el Espíritu Santo. Así que si alguien no tiene el Espíritu Santo acá, también puede pedírselo en esta misma hora. Y después vamos a hablar por eso. Estas cosas que estamos hablando son el ABC de la vida cristiana, ¿no? No estoy hablando de grandes obras, de las misiones, de ir a esto, el otro, hacer esto, wow, soy el mejor cristiano del mundo y mirá la prosperidad que tengo y aquello. No, se trata del corazón. Se trata del cimiento en el que estás parado, que es mucho más profundo. Va a decir la palabra en el versículo 19, búscalo, Nahue, en el Efesios 5:19. ¿Estamos bien de hora? Sí. Va a decir algo muy, muy tremendo también. Anímense unos a otros, lo dijo Leo hoy, con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿No? Y acá te puedo leer. Sí. Y también por el 20. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero parar un cachito también. Anímense y den gracias. Debemos animarnos unos a otros, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. Cuando un miembro se duele, dice la palabra que todo el cuerpo se duele. Somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos de los otros. Todos pasamos por pruebas y dificultades, es una realidad, todos. Yo creo que no hay nadie que acá pueda levantar la pantalla. Yo no estoy pasando por ninguna prueba, yo estoy perfecto, no. Todos pasamos por pruebas y dificultades. Y acá la palabra nos enseña justamente a que tenemos que animarnos, y acá nos da unas opciones, ¿no? Porque dice, proyectámelo de nuevo, ¿no? Creo que es el 19. Uno anterior. Ese. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Está hablando de canciones. Hasta estaba diciendo de poesía, de palabras, los salmos. Los que han leído los salmos, es como una poesía. David está escribiendo los salmos y está hablando de lo más profundo de su corazón y le habla a Dios también, como por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, estoy perseguido, pero aunque mis enemigos me persigan, yo confío en vos. Anímense con salmos. Va a decir también himnos. El otro día ahí cantaron un himno. Y canciones espirituales.
Canten y alaben al Señor con el corazón. Al Señor le agrada mucho, realmente le agrada mucho que cantemos, que le cantemos a Él. No solo acá en la iglesia, a veces está re bueno cantar acá en la iglesia, todos juntos, es muy poderosa la adoración. Pero en tu casa, como dijo Leo hoy, está buenísimo que le cantes al Señor. Y si no tenés el hábito de hacerlo, bueno, puedes decir himnos también. Puedes hablarle al Señor con salmos. Si estás pasando un mal momento, a veces hay gente que escribe. Y acá hay mucha gente que escribe y que no la está escribiendo, no está haciendo lo que el Señor dice. Entonces, ¿qué hacemos? Demos gracias, animémonos entre nosotros. Estamos pasando por pruebas, hay gente que está pasando por muchas pruebas, muchas dificultades en el último tiempo y necesita de alguien que venga y le diga, loco, yo estoy con vos también, somos cuerpo. Con himnos, con salmos. El Señor es tu pastor, no te va a faltar nada. El Señor va a proveer las cosas. Te están persiguiendo, te están diciendo de todo, sos calumniado. El Señor dice que sos bienaventurado. El Señor va a estar ahí con vos. Palabra de aliento. Ánimo. Necesitamos a veces. A mí me ha pasado. Yo he estado muy abatido, no me acuerdo de un tiempo, hace un montón de tiempo, por un montón de situaciones que me han pasado. Cuando yo me convertí al Señor, a mí hasta me han perseguido. Literalmente me han perseguido. Es una historia bastante larga. Pero yo me acuerdo que estaba muy mal, pero porque había una situación muy terrible. Y necesitaba a mis hermanos que venían y me daban una palabra de aliento, me decían, quédate tranquilo que el Señor está a control de toda esta situación. No va a pasar nada porque el Señor está con vos. Él es tu escudo, tu protección. Ahí está un salmo. Él es el que batalla por vos. Orá, ¿viste? Eso es lo que me mantuvo de pie, porque yo en un momento estaba decidiendo, literalmente en un momento de mi vida, estaba en mi pieza y dije, Señor, yo no quiero saber más nada, no me importa más nada y quiero estar bien, estoy muy mal. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo la decisión de apartarme de vos o me quedo con vos, pero mostrame por qué me tengo que quedar con vos. Y en un segundo el Señor hizo ¡plac! Y me mostró mi vida pasada, me mostró todo lo que había vivido y a dónde iba a ir sin Él. Fue eso. A la otra mañana siguiente estaba transformado. De alguna manera me levanté y dije, Señor, yo te voy a seguir. Y así hoy está acá. Pero me mantuvo la palabra, me mantuvieron mis hermanos, una palabra de ánimo. Necesité de mis hermanos un montón. Hay algunos acá que son testigos de eso. Johnny es testigo de eso, por ejemplo. Leo. Hay mucha gente que pasa por lo mismo. Y hoy quizás estemos pasando por situaciones también muy difíciles y nos necesitamos los unos de los otros. Necesitamos estar. Necesitamos una palabra, necesitamos animarnos. ¿Y saben por qué digo esto? Porque van a venir muchas pruebas. Eso no lo digo, yo porque realmente el Señor está empezando a preparar su venida. Y me pongo más serio, ¿no? Porque realmente es así. Él está preparando la venida porque es el tiempo del fin. Y no es una pavada lo que estoy diciendo, es realmente así. Y cuando uno lee las Escrituras se va a encontrar con que estos son los últimos tiempos. Miren el mundo un segundo, no aprendan la tele o no sé. Fíjense lo que está pasando. Y Él está empezando a preparar su venida. Y nosotros sabemos cuándo va a ser. Por eso Él quiere preparar nuestros corazones primero. Por eso va a venir prueba también. Porque ahí vamos a ver realmente cómo estamos. Quizás no es nada lindo lo que estoy diciendo, pero es bueno en realidad. Porque necesitamos saber dónde estamos parados. Podemos venir 25 años a la iglesia, podemos hacer pero el Señor ve tu corazón y si estás parado en la arena te vas a hundir. Y el Señor te ama y no quiere que te hundas. Entonces Él quiere que estés parado del otro lado, en la roca firme, para que cuando vengan esos vientos vos te mantengas de pie. Los días malos van a venir. Quiero que busques ahí 1 Corintios 14:15. Acá hablaba sobre canciones, sobre cantarla al Señor, ¿no? Y pasan muchas cosas cuando uno canta, ¿no? Cuando uno le canta al Señor acá, cuando los chicos están cantando, se rompen las cadenas, se caen los velos, Satanás huye. De todo pasa.
El Señor toca nuestro corazón, vamos a arrepentimiento. La alabanza tiene poder. Y acá en la palabra en 1 Corintios 14:15 dice algo muy importante que a mí me ayudó muchísimo a entender algo, ¿no? Que dice, ¿qué debo hacer entonces? ¿No? Viene hablando sobre cómo se tiene que manejar la iglesia, ¿no? Si alguno tiene un don de lenguas, que hable primero y que otro lo interprete, etc. Y acá pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque cuando cantamos con el entendimiento sabemos lo que estamos diciendo, no simplemente estamos reproduciendo con nuestra boca algo que está cantando Leo, por ejemplo. Quizás estamos diciendo, bueno, los muros se caen, las cadenas se caen, y si lo tengo repitiéndolo, no es nada. Pero cuando lo entiendo y lo canto, estoy haciendo una declaración en la cara de las tinieblas. Y ahí tiene mucho poder. Entonces ahí se caen los velos, se cae todo. Porque estoy entendiéndolo. Necesito no solo reproducirlo, sino que necesito entenderlo con el corazón, lo que estoy cantando, lo que le estoy diciendo a Dios. Entonces cantaré también con el entendimiento. Ahora un rato vamos a cantar de nuevo. Y hay que poner en práctica esto. Vamos a cantar con el entendimiento. Leamos lo que Leito nos hizo leer hoy. La letra de lo que decía, era tremendo lo que decía. Uno se pone a leer la letra y dice, wow, está diciendo algo tremendo. Entonces, cantemos con el entendimiento. Y van a ver cómo cambia la canción cuando uno canta con el entendimiento. Otra cosa súper simple, demos gracias en todo y por todo. Y acá ya empezamos a terminar. Aquel que es agradecido pone a Dios sobre todas las cosas, más allá de la circunstancia que esté pasando. Elemental. Otra cosa de ABC y que necesitamos saber. Aquel que es agradecido pone a Dios sobre todas las cosas, más allá de las circunstancias que esté pasando. Es decir, estoy pasando una crisis económica, por ejemplo. Porque Dios a veces lo hace. Ahora, ¿dónde está tu corazón? Es una pregunta, ¿no? Como, ¿qué es lo que te pasa cuando pasan esas cosas en el corazón? Porque obviamente te tenés temor. Bueno, ¿qué va a pasar? Pero de repente el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, pero acordate lo que dice mi palabra. Lo dijimos hoy. Él te hace recordar lo que Jesús dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo que Él es tu pastor, que es tu Señor, que Él es tu guardador, que Él es tu proveedor, que no tengas miedo porque Él sostiene a los lirios del campo. Ya lo sabemos esa palabra, ¿no? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesites van a ser añadidas. Y a veces estamos luchando con, no, pero no llevo fin de mes, estoy re mal, y esto que lo otro, y ahora qué voy a hacer. Y el Señor te lo va a hacer recordar una y otra vez hasta que te golpees y entiendas. Da gracias cuando tenés, y da gracias también cuando no tenés. Eso es muy difícil, ¿no? Cuando uno no tiene y tiene que decir, bueno, Señor, yo te agradezco porque no tengo hoy. Ojalá que ninguno de nosotros tenga que pasar necesidad realmente, pero el que lo ha pasado sabe de lo que hablo. Cuando uno da gracias al Señor, ahí está parándose sobre la roca. Se está firmando. Está parado ahí porque van a venir los vientos, pero se va a mantener firme. Un corazón agradecido a Dios es un corazón alineado a su voluntad. Quiero que busques 1 Tesalonicenses 5:18 en la web. Repito lo que dijimos al principio. Aquel que es agradecido a Dios pone a Dios sobre todas las cosas, más allá de las circunstancias en las que esté pasando. Y un corazón agradecido a Dios es un corazón alineado a su voluntad. Y dice esto, 1 Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias a Dios en toda situación, lo que decíamos recién, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregunto. Está bien, es predicar el Evangelio, tengo que ir a las naciones y hacer discípulos. ¿Y ahí qué dice? Dice, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que den gracias en todo. Que sean agradecidos. Si yo te pregunto, Jesús dio todo por vos, ¿no serías agradecido? No tenés que ser agradecido. La vida, la que tenemos hoy, es porque Él nos la dio. Si hoy tenés algo, es por Él.
Porque si fuera por tus medios, si fuera por mis medios, hoy yo no estaría acá, estaría muerto, seguramente. Seguramente. Pero en su misericordia Él me salvó. Y puedo estar comunicándoles esta palabra hoy acá. Entonces seamos agradecidos con lo poco y con lo mucho. Y cuando tenemos mucho, también seamos agradecidos, mucho más todavía. Y dice que seamos agradecidos en toda situación. Y también dice que en un momento que tenés que ser agradecido por todo. Y todo es todo. Porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, animémonos en este tiempo. Porque van a venir las pruebas y nos pueden agarrar en una situación crítica, y estando parado en un lado, que no debemos. Entonces afirmémonos en el otro lado, ¿sí? Y demos gracias, estemos constantemente agradeciendo al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios, dar gracias. Acción de gracias. Ahí está la acción de gracias que hablamos el otro día que predicaba Andrés. Acción de gracias, ¿sí? Quiero para terminar, si quieren los músicos pueden ir pasando. Lo llamo al locuaz ahí. ¿Sí? Todo esto que venimos hablando es el ABC cristiano, por así decirlo. Amén. ¿Sí? Hablamos primero de dos tipos de vida. La vida de un sabio y la vida de un necio. Y Dios nos pregunta en esta noche, ¿qué tipo de vida estás viviendo? Hablamos de muchas cosas. Cosas muy importantes y parecen básicas, son muy básicas en realidad, ¿no? Hablamos de entender la voluntad del Señor. Si yo no entiendo la voluntad del Señor, no sé dónde estoy caminando. Es como si estuviera caminando con una venda puesta. Estoy caminando literalmente con una venda puesta. Y no sé si hay un obstáculo, no sé si hay nada. Necesito ver. Y si no conozco la voluntad del Señor, no veo. Y me voy a chocar seguramente. Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo justamente es aquel que nos guía. Es aquel que nos va a hablar y nos va a decir, bueno, esto es lo que quiere el Padre que hagas. Y la palabra enseña justamente que todo lo que el Padre dice, que el Padre hace, que el Padre conoce, es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros. Entonces es elemental tenerlo con nosotros. Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de dar gracias al Señor, de animarnos los unos a los otros. Estamos hablando de todo lo que es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos. Todo eso, sin esto, es imposible. Pero con esto, es totalmente posible. Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que seamos sanos en lo más profundo del corazón. No se trata de hacer muchas cosas para justificarnos diciendo, mirá todo lo que hago, Dios, mirá lo groso que soy. Mirá, hago esto, voy para allá, voy para acá, hago 10.000 cosas. Mirame, Señor, mirá, dame, bendecime, mirá todo lo que hago. No se trata de eso. Sino se trata en este tiempo y siempre de lo más profundo de tu corazón, que es lo que Él está viendo. Y que hoy está viendo y hoy está hablando Dios. No soy yo, de vuelta lo voy a decir. Yo soy totalmente incapaz de todo, hasta agarrar un micrófono, porque yo hace un tiempo atrás no podía agarrar un micrófono y pararme acá para hablar de ustedes, pero el Señor me sanó y hoy me está usando para dar esta palabra. Entonces no se trata de lo que hacemos y lo que pueden ver los demás, se trata de lo que Dios está viendo hoy en tu corazón, lo que Él está viendo en tu corazón. Y este año el Señor nos va a estar poniendo a prueba, esto estoy seguro. Porque Él ya lo habló, lo dijo. El Señor nos va a poner a prueba este año para ver lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Si hoy estás diciendo, yo estoy re bien, no me importa nada, yo la verdad que me diezmo, ofrendo, no sé, leo la Biblia, oro, y también tengo una obra o tengo un grupo, estoy más que bien, yo soy el mejor cristiano del mundo. Bueno, el Señor te va a poner a prueba también para ver dónde estás pisando, si en un lado o en el otro. Acá no importa si tenemos 25 años creyentes, no importa nada de eso. Va a venir el fuego a la prueba para probar cada corazón. Y esto es necesario porque Él está preparando su iglesia para la venida de Él.
estamos viviendo como necios, entonces esta noche misma arrepintámonos delante de la presencia del Señor. Yo les invito a que se arrepientan delante de la presencia del Señor. Y quizás es algo que no se predica mucho, pero realmente yo les digo de corazón, arrepiéntanse si están viviendo una vida de necios. Arrepiéntanse esta noche, porque es lo que el Señor está diciendo. Entreguémonos a su voluntad, porque Él solamente conoce la voluntad, nuestra vida, lo que tenemos que hacer. Solo Él la conoce, no lo conocemos, no sabés qué va a hacer el día de mañana. La palabra dice, si Dios quiere, tenés que decir en vez de decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque Él conoce la voluntad de mañana. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, dice, en el momento oportuno. Y yo les aseguro que esto nos va a cambiar de una manera tremenda si confiamos solamente en Él. Y lo que quiero decir es lo siguiente: Cristo vuelve pronto. Jesús vuelve pronto. Es lo que dice Maranata. Jesús vuelve pronto. Y es algo que yo tengo acá grabado, que el Señor me dijo hace mucho tiempo: nunca te olvides de esto. Jesús vuelve pronto. Jesús vuelve pronto. Y yo le pido al Espíritu Santo que también lo ponga en sus corazones. Que Jesús vuelve pronto, que el día en el que Él va a volver está cerca. Él dice, tengan cuidado, o sea, miren las cosas que está pasando. Miren las cosas que está pasando porque yo vengo pronto. Entonces prepárense. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Más allá de todo lo que estamos haciendo y demás. ¿Cómo está tu corazón hoy? Así que yo les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Y antes de orar quiero que cerremos nuestros ojos y voy a leer una palabra que dice así, y es el principio de este mismo capítulo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que es agradable al Señor, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor Dios, en esta noche, que nos hace reflexionar, Señor Dios, que nos hace preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos caminando en tu presencia, Señor. Si estamos caminando contigo, Señor, si estamos agarrados a vos, Señor mío, si estamos hundiéndonos en la arena, Señor. Yo te ruego ahora, Padre, que traigas arrepentimiento, Señor. Arrepentimiento en nuestras vidas en esta hora, en esta noche, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, sos nuestra guía, nuestro sostén, Padre. Cuando venga la prueba, Señor mío, nosotros queremos estar aferrados a ti, Padre. Yo te ruego por mis hermanos en esta noche, Señor mío, que vos traigas arrepentimiento, Señor, que muestres el camino por el cual deben andar, papá. Espíritu Santo, te pido que muestres y reveles tu voluntad y traigas a memoria aquellas cosas que pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que hagan, para que pongan por obra, Señor.
Y aún esta palabra que hoy compartimos, Señor, que hoy mismo, Señor, vos la pongas en el corazón para que la pongan en práctica, Señor.